esto demuestra que somos una pareja real, como muchas parejas que tienen discusiones y tienen momentos de felicidad y momentos de crisis. Señores, después de haber pasado largas horas en el centro de detención, en la cárcel, el actor Pedro Moreno recuperó su libertad en la madrugada del día de hoy. Bueno, hay quienes rumoran, señores, que fue precisamente la esposa de Pedro quien lo fue a buscar a la cárcel después de haber sido ella quien lo denunció al 911 para que lo detuvieran. Antes de montarse al carro, señores, esto fue lo que nos dijo el actor. Lo que haya dicho mi esposa es lo correcto, lean el affidavit, no pongan una palabra más, no pongan una palabra menos. La situación entre mi esposa y yo, eso y las conversaciones, esto demuestra que somos una pareja real, como muchas parejas que tienen discusiones y tienen momentos de felicidad y momentos de crisis. Bueno, obviamente, Raúl, están en medio de un divorcio, es lo que se dice. No sé si esto los va a terminar de separar. Me da pena con él de una manera u otra. Me da pena lo que ha pasado porque inmediatamente que esto pasó y que las imágenes se difundieran por todos lados y que terminara en la cárcel y que le pusieran fianza, la esposa dijo, no, eso no fue nada, esto, lo otro. Él me quitó el teléfono, pero o sea, fue a defender inmediatamente. Exactamente. El hecho de que ¿Quién sabe lo que pasó ahí? Para lo que ella había llamado al 911 solamente por el teléfono, pero que nunca pensó que lo iban a arrestar. Sí, obviamente el juez le dijo, por ley, cuando usted llama y dice que está haciendo de cualquier manera, mentalmente, físicamente, o se llevan a la persona por la que usted está llamando. Entonces, señores, parece que hasta ahí va a llegar esto. Bueno, por lo menos ya salió de la cárcel. Qué pena, de verdad. Y está en su casa. Así es. El actor Pedro Moreno fue arrestado en la ciudad de Miami por violencia doméstica. Así es, hoy en la mañana, Raúl, vamos a pasar en vivo hasta la cárcel donde se encuentra el actor con Oscar Petit, señores, para que nos cuente qué ha pasado hasta el momento. Oscar, ¿qué averiguaste? Claro que sí, mi Lili, mi Raúl, y yo me encuentro tal cual como ustedes lo dicen en la cárcel llamada TGK, donde se encuentra todavía Pedro Moreno tras ser arrestado anoche a eso de las 11:30 cuando su esposa llamó al 911 para reportar una especie de altercado que estaban teniendo ella con Pedro Moreno. Él fue detenido aparentemente, según dice el reporte de la policía, y les leo, ella argumenta que estaban discutiendo cosas entre marido y mujer. Recuerden que ellos están pasando por un proceso de divorcio. Ellos estaban discutiendo cosas de pareja de la situación del divorcio cuando él le pidió aparentemente que revisara el teléfono de ella. Ella se lo entregó para que él revisara y cuando empezó, según ella, a revisar de más, ella se lo pidió y empezó este altercado entre los dos. Empezaron a pelear, a discutir y ahí es cuando comienza esta violencia. Ella, asustada, aparentemente llama al 911 y ahí es cuando llega la policía y lo arrestan y se lo traen hasta esta cárcel. Él hoy a las 3 de la tarde tuvo su vista en corte con el juez, donde el juez comenzó preguntándole que si sus hijos habían sido testigos de esa pelea y él les contestó que no, que estaban durmiendo. Él también le preguntó que si él pensaba de que esta pelea, ellos ver esta pelea entre sus papás, afectaría a estos dos hijos. Y bueno, la esposa también estuvo presente en esta vista en corte y vamos a escuchar un poco lo que ella le pidió al juez. Escuchemos. Quiero dejarles saber que esto fue un incidente de una sola vez. Mi esposo y yo nunca peleamos en frente de los niños. De hacerlo, lo mantenemos en privado. Como él les dijo, estábamos teniendo una discusión, él y yo, sobre mi celular. Él no fue violento conmigo, él no me tocó, él no me golpeó. Estábamos discutiendo para que me devolviera el celular. Él no quería devolvérmelo. Ahí llamé al 911. Yo pensé que solo le iban a decir que me devolviera el celular. Antes de que llegara la policía, ya él me lo había devuelto. Bueno, allí lo tienen, eso fue lo que ella dijo, porque ella le pidió al juez que hiciera, que dimitiera el caso, que eliminara el caso, que él nunca había sido violento, que él es una persona, un padre abnegado. El juez jocosamente le dice, si es tan buena persona, tan buen esposo y tan buen padre, ¿por qué te estás divorciando? Le preguntó a él. Ella dijo, bueno, son cosas que pasan, pero quiero pedir que por favor ustedes hagan dismisa a este caso, porque en realidad esto se nos fue de las manos, nunca había ocurrido. El juez le preguntó a él que si estaba trabajando, él dijo que no, que se lo habían terminado sus proyectos como actor y que solo tenía en la cuenta de banco $3,000, que tenía una casa valorada en más
más de $800,000 y bueno, el juez lo que le hizo caso a ella y quitó el cargo de robo del celular, pero le dejó el cargo de violencia doméstica y le impuso una fianza de $1,000, de los cuales él iba a pagar $100 para cumplir con este requisito de la corte. Ella se llama Bárbara Esteves y bueno, ahí lo tienen. Pedro Moreno fue arrestado anoche y está aquí todavía detenido en este centro penitenciario aquí en el sur de la Florida. Raúl, Lili, ¿alguna pregunta? Está un poco raro, espérate, Petit. No creo que la policía lo va a arrestar porque estaba peleado con su esposa hablando. No creo que eso fue lo que pasó. Es que por ley, aparentemente, Raúl, y ahora tú llamas al 911 Raúl, el reporte de la policía, y como dice ella, ellos estaban peleando, ellos empezaron a discutir, empezaron a tener una conversación. Ellos están ellos están en un proceso de divorcio. Aparente y alegadamente se reunieron en la casa, empezaron a hablar del tema del divorcio y de situaciones de pareja, como lo son por padre y madre, ¿verdad? Y él le pidió el teléfono a ella para revisarle el teléfono. Ella le entrega su teléfono a él empieza a revisarle, pero según él empezó a ver más cosas de lo que no tenía que ver o que ella no quería que él viera, y ahí es cuando ella le pide, por favor, devuélveme mi teléfono, y es cuando empieza el altercado. Entonces ella se asusta porque se tornó un poco violenta la situación y es cuando ella llama al 911, cosa que hoy en la vista con el juez se arrepiente y piden que eliminen todos los cargos. Sí, porque al final ella, Raúl, estuvo en la audiencia presente a través de una videollamada y lo primero que le dice al juez, esto nunca ha pasado antes. Él es un hombre tranquilo, es un hombre como que estaba totalmente arrepentida, pero hay que aprender, o sea, tú llamas al 911, no sé, a ver, uno llama al 911 por un teléfono. O porque verdaderamente había una pelea de verdad. Había una pelea de verdad. Y yo me imagino que esta era la gran pregunta del juez. Porque si al final no le levantó la mano, no hubo violencia doméstica, no era una pelea física, fue solamente a lo por mejor eso te digo, si no hay una pelea física, no sé cómo se lo llevaron preso, no sé si tendrá él alguna, no sé, alguna defensa en todo esto. Acuérdate las veces que él ha estado aquí en este programa. Claro, en muchas ocasiones incluso le toca venir pronto. Yo creo que él estaba en medio de una producción de algo que acaba de hacer, un proyecto. Dime, Oscar. Raúl, recuerda que cuando hay una denuncia, cuando alguien llama al 911 y denuncia algo de violencia a la policía para evitar cualquier situación de emergencia, pues se lleva detenido a la persona que están denunciando como agresiva. Y en este caso ella lo denunció porque ella, según sus palabras, se tornó violenta durante el altercado para ella pedirle que le regresara su teléfono. Entonces la policía, tomando precauciones, obviamente como él es el agresor, se lo lleva y se lo trae detenido a esta cárcel. Pero claro, bueno, ya vieron a él que se presentó en la corte, le pusieron solamente $1,000 de fianza y ella le pidió al juez que por favor eliminara todo este cargo, que había sido una sola vez y que él era un padre ejemplar. O sea que le toca pagar $100 solamente, 10% de lo que es la fianza. Exactamente. No, pero el problema es que está arrestado. Sí, porque la fianza fue de $1,000. En la mala imagen, y le quitaron el... A ver, esto yo no sé cómo... Y le quitaron el cargo de robo, porque... porque tenía cargo de robo. Le robó el teléfono, entonces esos cargos de robo, porque le pidió el teléfono, lo vio y le robó el teléfono. Wow. No entiendo, pero bueno, gracias. Supuestamente, por eso le pusieron 2 cargos. O sea que esos son los 2 cargos entonces. No sé qué piensa la gente en casa. Uno de los cargos se lo quitaron, el otro, o sea, el del robo, Raúl. Por eso cada vez que a mi esposa me pide el teléfono, dice, toma el teléfono, quédate con él. Es que de verdad que imagínate, el problema de los teléfonos es algo serio porque ahí está la información de todo el mundo, Raúl. Todo el mundo saca videos, saca fotos. Personal. Es una cuestión más personal que otra cosa. Entonces yo creo que eso de compartir información, dame tu teléfono, ya ahí empezó sí. Pero también ella llamar al 911 porque no le devolví el teléfono, es lo que el juez no creo que le va a creer. No sé. El juez va a pensar, tiene que haber habido algo más para que ella haya levantado el teléfono para llamar al 911. Bueno. ¿Quién paga la cuenta del teléfono? Mira. No sé, Carlos. Vamos a ver si fuera él. Cada uno paga su cuenta.